estaba coordinado con anticipación, quiere las circunstancias de la sorpresiva muerte del Papa Francisco que esté en las próximas horas en viaje a Río Cuarto, una persona muy cercana al Papa Francisco. Integra la Red Internacional de Oración del Papa, es la vicedirectora, es argentina, creo que es mendocina, Bettina Raet, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremías, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, la saluda. Bettina, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Jeremías. Sí, camino a Río Cuarto para unas actividades que estaban programadas. Y bueno, y sí, saliendo para Río Cuarto me llega la noticia del fallecimiento del Santo Padre. Muchas gracias por esta conexión. Al contrario, gracias a usted, Bettina. ¿Qué es la Red Internacional de Oración del Papa? La Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia que tiene por misión coordinar y animar la oración por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Es la refundación de lo que se conoce históricamente como el apostolado de la oración, que ha sido refundada con nuevos estatutos, muy impulsada por el Santo Padre, y es una obra que tiene 180 años, que está cumpliendo 180 años de vida. Es una obra pontificia a cargo de la Compañía de Jesús, es decir, está el cuidado de la Compañía de Jesús, pero es una obra del Papa. ¿Y cómo es, Bettina, que usted es encumbrada en esa organización por Jorge Bergoglio? Bueno, yo creo que estas cosas son designios o llamados del Señor. Yo soy, conozco esta obra a través del voluntariado en la Compañía de Jesús en el año 2015, a través del anterior director de esta obra y a través del anterior vicedirector director internacional, o sea, a través del director de Argentina en el año 2015 y del director internacional en ese momento. Y bueno, era una voluntaria, como una católica cualquiera que presta un servicio en la Iglesia. Y bueno, en el año 2018, cuando en Argentina el anterior director deja su cargo por cambios de misión, me proponen asumir la dirección de esta obra pontificia a nivel nacional, en Argentina y Uruguay. Era en ese momento la primera vez que en este nuevo formato, en esta nueva obra, que una laica asumía una dirección en un país. Era como abrir caminos, y bueno, ahí después de varios meses de discernimiento y conversaciones, y bueno, finalmente el 1 de octubre del 2018 fui designada directora de Argentina. Hice mi mandato durante 6 años y en septiembre del año pasado fui designada vicedirectora internacional también por el Cardenal Parolin. Digamos, fui como un cambio de misión. Terminado mi mandato en Argentina, me propusieron trabajar en la Oficina Internacional. Ya venía cumpliendo funciones en la Oficina Internacional porque estaba a cargo del programa de formación de la red de oración, y ya tenía como también funciones a nivel continental en América Latina por designación de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina. Y bueno, el año pasado me proponen integrar la dirección, el equipo de directivo a nivel internacional. Bueno, el cardenal Parolin el cardenal Parolin se lo menciona como un posible sucesor del Papa Francisco. ¿Usted viajaba o tenía encuentros frecuentes con el Papa Francisco, Bettina? He tenido algunos, he participado en las audiencias de enero, donde él reunía o desde los últimos años juntaba o reunía, se encontraba con personas de la red de oración, y también en otro momento también tuvimos una audiencia con él, pero no digamos que era frecuente, porque yo recién desde septiembre del año pasado tengo cargo directivo a nivel internacional, más ese rol lo tenía el director internacional y lo tiene el director internacional
que es quien un poco con el Papa Francisco mira algunos puntos, sobre todo las intenciones de oración, que es el gran tema que tiene la red de oración, ¿no? Las intenciones de oración del Santo Padre, que son los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que nos encomiendan rezar. ¿Y lo conocía de antes, de Argentina, Bergoglio? Sí, claro. sí, ahí he participado, yo soy de Mendoza, pero he participado de sus misas en Buenos Aires y también era una seguidora de su pensamiento. Entonces, sí. En Argentina podemos decir que he tenido más presencia en lo que dejó en Argentina, pero yo era una seguidora de su magisterio, ¿no? de su pensamiento. A lo mejor es una etiqueta a la que estamos muy acostumbrados los periodistas, pero yo decía más temprano en la mañana que a mí me parecía que Francisco era más conservador, como referencia de la Iglesia, arzobispo de nuestro país, y después apareció un Francisco mucho más progresista cuando se transformó en Papa. ¿Lo cree así, usted que lo conoce tanto? En realidad yo creo que el Papa Francisco y el cardenal Bergoglio dejó un testimonio de evangelio puro. Creo que lo que llamó la atención es aquellos que trabajamos con él y que además conocemos su pensamiento. El Papa Francisco y el cardenal Bergoglio es un replicador del Evangelio, encarna el Evangelio más puro, es una vuelta a lo más sencillo, a lo más tradicional, que es el Evangelio. O sea, si el Evangelio lo podemos llamar conservador o tradicional, es eso. Y si al Evangelio lo podemos llamar progresista, es eso. Yo creo que el Papa Francisco lo que nos ha mostrado es al Jesús del Evangelio, al Jesús de los migrantes, al Jesús rodeado de mujeres, al Jesús de los niños, al Jesús de los pobres, al Jesús de los presos. Es Evangelio, y creo que esa es su fidelidad, y ese es el testimonio que nos deja una iglesia abierta al Evangelio. Creo que lo demás, después por ahí los rótulos, a lo mejor nos tranquilizan o nos ayudan a entender, pero verlo al Papa Francisco y leer su magisterio nos lleva o nos conduce al Evangelio. ¿Usted cree que esa continuidad está garantizada en el Vaticano o dependerá de quién lo suceda? La verdad que eso sería como hacer futurismo. Yo lo que creo es que este es el tiempo del Espíritu Santo ahora, es decir, estamos creo que nos estamos poniendo no solo en oración para que por el eterno descanso del Santo Padre, sino para que aquello que acontezca en este tiempo pascual también, que es un tiempo de esperanza, que además es un tiempo de anticipación y de promesa, sea un tiempo inspirado por la mano del Espíritu Santo, a donde la Iglesia necesite o deba ser conducida. Si bien pasa a través de los corazones de las personas, aquellos que podemos leer en el Evangelio, que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos y que Él va a cuidar de su Iglesia porque es su esposa. No confío plenamente en que lo que acontezca será aquello que mejor nos conduzca y que mejor conduzca al pueblo de Dios en la Iglesia. Da la sensación, la impresión que es de esos papas que pasarán a la historia, tal vez nosotros mirados por la subjetividad de ser el primer papa latinoamericano o argentino, pero desde lo religioso, ¿usted cree que quedará como un papa protagonista de un cambio en la Iglesia, Bettina? Sí, yo creo que acá habla Bettina y habla la persona que estuvo cercana a su trabajo en su red de oración. Yo creo que sí, creo que ha introducido reformas importantes, ha ordenado cosas, ha limpiado, nos ha vuelto al Evangelio. En mi experiencia personal de estos años,
no solo de su pontificado, sino de haber trabajado cercana a sus intenciones de oración y a esta red de oración, creo que nos volvió a lo importante, a lo esencial. Como que limpió aquellas cosas, nos sacó las máscaras, las formas, y nos puso de cara a aquello que es esencial, que es la relación personal con Cristo. Creo que nos volvió a una espiritualidad del corazón, una espiritualidad profunda, sincera, de amistad con el Señor, sacándonos un poco de los lugares de comodidad, de las formas, de las religiosidades vacías, del culto carente de sentido. Y la vuelta al hermano, ¿no? La vuelta a mirar al necesitado, al hermano, al servicio. Sí, yo creo que es un reformador, y tenemos mucho que hacer ahora con lo que él nos ha dejado. Dialoga con nosotros en la mañana de Así Son las Cosas Bettina Raed, vicedirectora internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. A propósito de esto, hay algo que usted acaba de decir, que esas cuestiones de epifanía, ¿no? Que uno descubre que cada cosa que decía el Papa uno la entendía. Hay obispos actuales que caminan entre nosotros que hablan un lenguaje que no se les entiende, no se sabe qué quieren decir, o lo hacen de manera tan encriptada. El Papa era exactamente lo contrario. Cada cosa que decía uno entendía lo que quería decir y a quién era el destinatario. Eso lo destacaba completamente, y además no solamente lo entendíamos los católicos, sino lo entendíamos los que no eran católicos, es decir, dialogaba con lo más sencillo de las personas, el lenguaje sencillo, que esto también es evangelio, porque si uno va a los evangelios lo va a ver a Jesús hablando en las mismas palabras o en las mismas parábolas que la gente entendía, la del sembrador, la del viñador, la de los lirios del campo, lenguaje sencillo de la gente común. Esto es hacer accesible el misterio de Dios a la gente común, a la gente sencilla. Eso es una de las cosas, una de las características del Papa, incluso sus magisterios más hondos, como puede ser Dilexit Nos, por ejemplo, la última encíclica, o Evangelii Gaudium, o Fratelli Tutti, Laudato Si, cualquier texto que uno tome del Papa es completamente entendible por la gente sencilla. Y creo que así es Dios. Dios es simple, los complicados somos nosotros, y esto es lo que ha hecho de la Iglesia en este tiempo una Iglesia abierta a todos, accesible a todos, y esto claramente es un legado del Santo Padre. Bettina, valoro mucho que nos haya permitido tener sus conceptos, digo, tan esclarecedores respecto del aporte que ha hecho el Papa. Mi compañera Mayra le traslada una inquietud. Bettina, buenos días, para cerrar y no le sacamos más tiempo. En ese sentido de lo que venía mencionando, ¿tiene esperanza que la Iglesia, el Vaticano, vuelva a tener un Papa con tanto compromiso como fue Bergoglio? No sé qué entendemos por compromiso, pero el Santo Padre es el sucesor de Pedro, y creo que cada uno de ellos ha dejado una impronta importante en su tiempo, y esto uno lo ve en la historia, lo ve en algún momento, uno percibe que los cabos se atan hacia atrás. Entonces uno empieza a entender cosas cuando contempla con una mirada abierta y profunda lo que hoy sucede, cuánto pasó hacia atrás. Y entonces decimos, bueno, podemos entender las actuaciones del resto de los pontífices anteriores, y poder ver en la Iglesia, la historia eclesial o la historia de los pontificados como sucesores de Pedro, uno puede entender lo que va pasando. Y también tiene una cuota de misterio esto. Pero yo sí soy una mujer de esperanza y confiada en que la barca de Pedro la conduce el Señor, y yo sí tengo esperanza de que esto continúe por el buen camino de una Iglesia abierta. Bettina, me olvidé de destacar su presencia mañana. Va a estar en la parroquia de Espíritu Santo a las 20 horas. Cuéntenos para qué. Sí, fui invitada por el padre Raúl Frega en la parroquia del Espíritu Santo. Mañana y esta noche voy a estar también en la parroquia Santa Teresita. El padre Herman Bosco también me invitó. Y mañana a la mañana voy a estar
con la jornada que ha organizado la diócesis de Río Cuarto con los sacerdotes. En los tres casos voy a trabajar temas relacionados con la red de oración del Papa. Mañana a la mañana voy a hacer una presentación de la obra y una presentación pastoral para poder trabajarla en las parroquias, para poder llevar esta misión a las parroquias. Y esta noche también ahí en Santa Teresita, y mañana también en Espíritu Santo. Bueno, ciertamente también voy elaborando un poco que el cambio de contexto me va a obligar a recontextualizar la parte de la presentación que voy a hacer, pero son tiempos de taller, de oración, de profundizar la espiritualidad propia de la red de oración, que es la espiritualidad del corazón de Jesús, en nuestra manera de vivir lo que es el camino del corazón, y un poco profundizar esto de las intenciones de oración del Santo Padre, que nos invitan a vivir una misión de compasión por el mundo. Así que esta es mi actividad para estos días en Río Cuarto. Lo mejor que le puede pasar a Jorge Bergoglio es que usted no hable en tiempo pasado, sino presente, porque ese es un legado activo, vivo, de su paso 12 años por el pontificado. Sí, tal cual, y además creo que yo también lo vivo como un signo, esto de que el día del fallecimiento, pues yo estoy trasladándome a otro lugar a hablar de esta obra, del impulso que él le ha dado y como trabajar para la continuidad, que eso es, ¿no? Como creo que el mejor homenaje y la mejor manera de honorarlo es acoger, recoger su legado e intentar aportar el grano de arena para que fecunde, ¿no? Esto, por lo menos así lo vivo hoy en este día, que siento como una mezcla entre tristeza y también esperanza y alegría de poder de sentirme como honrada desde mi lugar sencillo de mujer laica, común, madre y abuela, poder continuar o colaborar en esta misión que el Santo Padre Francisco y el que sigue me encomiendan, ¿no? Y con mis compañeros de dirección y equipos de trabajo de la red de oración. Bettina, quiero decirle que en este interlocutor ha generado la más clara de las descripciones del aporte que ha hecho el Papa Francisco a la historia de la Iglesia. Se lo agradezco. No, gracias a ustedes, y yo también quiero como destacar el aporte que Francisco ha hecho, esto de poner mujeres en lugares donde las decisiones se toman, que no es una utopía, es decir, es real. Francisco ha puesto mujeres en lugares donde se toman las decisiones, y yo también eso, para mí también eso ha sido un cambio de vida, eso me ha cambiado la vida también, así que particularmente agradecida y honrada por eso, y les agradezco a ustedes que bueno, este contacto para poder poner en valor el legado y el aporte que ha hecho al mundo el Papa Francisco. Gracias, Bettina, muy amable, que tenga buen viaje a Río Cuarto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. La mendocina Bettina Raed es la vicedirectora internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Yo, la verdad que hay un par de respuestas respecto de el legado del Papa Francisco que las vamos a repetir en loop para entender la pérdida que el mundo está por estas horas procesando. El gobernador Yayora también habló sobre la muerte del Papa. En un día muy triste se ha ido nada más ni nada menos que nuestro querido Papa Francisco, un líder mundial que en momentos difíciles, como los que está viviendo el mundo, se animó a remar contra la corriente y a hacer transformaciones centrales. Un líder que en estos momentos donde prima el capitalismo salvaje, se animó a plantear una iglesia, como él decía, que quería que la iglesia tuviera olor a oveja. Que lo que quiere decir claramente era que quería que una iglesia comprometida con los que menos tienen y más necesitan, volver a esa visión de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia. Empezó a generar transformaciones también dentro de la iglesia, que lo van a dejar sin lugar a dudas en la historia
del mundo como uno de los líderes que en un momento muy difícil se animó a trabajar por la paz mundial y se animó también a defender el ambiente. Y después podríamos hablar de un montón de cosas más, ¿no? Sobre la migración también. Esa mirada sobre los más necesitados en cada uno de los aspectos y poniendo al migrante como uno de los más necesitados en este mundo lleno de guerras, de tanta guerra que generan migraciones masivas o de tantos problemas. Así son las cosas, conciencia y verdad.